¿Qué ha tenido que ver con la reunión del Club Bilderberg? Que está usted pensando, ¿y eso qué es lo que es? ¿Un estilo arquitectónico? No. Cristina Martín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. La vería usted en El Gato anoche, a lo mejor. Pero vamos a tener una conversación pelín distinta sobre lo que en El Gato se habló ayer. Cristina Martín Jiménez, si hay un especialista español en el Club Bilderberg, es ella. Ha publicado varios libros, el primero de ellos además con Incidente Misterioso, por así llamarlo, en fin, adosado, ¿verdad? Mucho misterio detrás de Bilderberg. Mucho misterio. Y Los Amos del Mundo es un magnífico libro porque, le voy a contar una cosa, seguramente no hay nadie menos conspiranoico que yo en el mundo, pero sería esta la primera época de la historia de la humanidad en la que no hubiera conspiraciones. Siempre las ha habido y cualquiera que se dedique a la historia las conoce porque las cuentas, ¿no? Bueno, el Club Bilderberg desde hace unos cuantos años es uno de los permanentes objetos de referencia en esta materia, como lo fue antes de ayer la trilateral y en otros tiempos pues, se puede hablar de la masonería, etcétera. Que, insisto, se les han recubierto de una especie de retórica contraofensiva que hacen que tú digas masonería y la gente diga, ¡ah, un conspiranoico! Recuerdo que en la Segunda República Española, por ejemplo, la mayoría absoluta de las cortes eran masones, pero no lo decían ellos, no era ningún misterio. Bueno, ¿qué es el Club Bilderberg, mi querida Cristina? Esa es la pregunta del millón. Pues empezamos bien. Y podríamos estar horas y horas debatiendo y explicando y sacando tramas para que las personas que lo desconocen por fin tengan una idea clara de qué es el Club Bilderberg, pero intentemos sintetizarlo. Es la estructura de poder que ha dominado el mundo, que ha planificado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué logra el Club Bilderberg que no logran otros? O lo que yo llamo Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una articulación de distintos centros de poder compuestos por los medios de comunicación globales, la CIA, el FBI, todo lo que son los servicios secretos estadounidenses y parte de los europeos. También forman parte de esta estructura la realeza y la aristocracia española. Después está también el poder político y el poder financiero. Vamos por partes. Uno, ¿por qué dices que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la Segunda Guerra Mundial hemos conocido otros centros de poder, digamos, transnacional? Porque ellos son los que articulan y crean esos centros supranacionales. ¿Qué decir? Hablemos de fechas. ¿Cuándo aparece como tal? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se puede hablar ya de Club Bilderberg? Podemos empezar a hablar de los cimientos del Club Bilderberg en el año 1948, con el movimiento europeísta y el Congreso de La Haya. Es decir, movimiento paneuropeo, Kalergi, todo Habsburgo, todo eso. Exactamente. Y ahí está el señor Rettinger, que es el secretario de ese Congreso de La Haya, que organiza ese congreso y que después organiza el Club Bilderberg para poner en conexión los grandes capitales, los grandes políticos del momento, los medios de comunicación, en una reunión que se llamó la Conferencia Bilderberg, que se celebra en el Hotel Bilderberg en 1954. Que se llama así por eso, hay que recordar que estamos hablando del nombre, es un sitio físico. Exactamente, que era propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, que él no es el ideólogo, como algunos escriben o como algunos pueden. El ideólogo es este señor polaco, él es el anfitrión en relaciones públicas del club. Bien, te hago un paréntesis. Estamos en 1948, el mundo acaba de verse barrido por la Segunda Guerra Mundial, son muchísimos los que desde latitudes ideológicas enteramente contrapuestas coinciden en que esto no puede volver a pasar y entonces empiezan a imaginar formas de llegar a acuerdos internacionales, crear estructuras lo suficientemente sólidas como para que la guerra no vuelva a ser posible. En Europa se mueven Schuman, Monnet, De Gasperi, etcétera, tratando de encontrar, en fin, ese tipo de acuerdos. Es decir, hay, por así decir, un movimiento de opinión para que no pueda haber otra vez guerra. Y lo que se les ocurre a muchos de ellos es recuperar la idea del Estado mundial kantiano y tal, un libro de Junger, por ejemplo, del Estado mundial. Queremos estructuras transnacionales. Hasta ahí. Celebran la conferencia de Bretton Woods, ¿vale? En el 44 en Estados Unidos, antes de acabar la guerra, ya le estaban vendiendo la piel del oso, la suya. Bueno. Allí está el señor Rockefeller como consejero y están muchos de estos personajes que aparecerán luego en Bilderberg y crean la ONU, crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas esas tramas que confluyen todos los años en la reunión anual del Club Bilderberg, pero que están trabajando durante todo el año.
Es decir, que entonces recomponiendo tenemos, por ponerle, porque estoy haciendo todas estas preguntas, Cristina, me vas a perdonar, porque yo es que soy de los de Santo Tomás del Dedo. Ay, yo. ¿Sabes? Entonces, claro, uno dice, Club Bilderberg, y se imagina un montón de gente misteriosa que se reúne en un sitio para empezar a mandar. Es al revés, es decir, es la gente que manda que se va a un sitio para organizarse. Y a donde se van no es nada misterioso, sino que es, como decir, transparente, todo el mundo sabe quiénes son, precisamente porque tienen ese poder, se reúnen y no van a hacer nada oculto o malo o siniestro, sino que precisamente van en nombre de poderes, en principio, legítimos. Bueno, pero de transparente nada, ¿eh? Ahí es donde estamos, claro. Es decir, ahí se está dando en la llaga, ahí está dando claro, en la llaga. Exactamente. Y a partir de aquí es cuando la cosa se complica, porque hasta este momento esto es simplemente una reunión internacional de gente que manda mucho, que tiene todo el sentido del mundo que lo hagan, porque tienen que ponerse de acuerdo. La cuestión es cuando esa gente que manda mucho empieza a ponerse de acuerdo en tomar decisiones que les interesan a ellos y que no comunican a los pueblos sobre los que descansa su legitimidad. Precioso lo has dicho. Yo ya no sé qué hago yo aquí se complica la cosa, venga. Entonces, ¿a partir de cuándo se complica la cosa? A partir de cuándo se complica la cosa, pues la cosa, Javier, realmente para Bilderberg se está complicando ahora. Porque mira, en el año 73 dijo el premio Nobel de Medicina, el señor Lorenz. Conrad Lorenz, efectivamente. Exactamente. Gran etólogo. Bueno, es que él inventa. Bueno, él inventa la etología, no, la teología no, la etología. La el ciencia, señor ese de la barba blanca y las hojitas detrás, ¿habrá visto usted la foto 1000 veces? La ciencia del comportamiento. Entonces, empiezan a decirnos que el comportamiento se puede medir. Es verdad. Y que depende del mensaje que tú envíes a las personas, a los individuos, a la colectividad, pues van a tener un comportamiento u otro. Bueno, eso ya se estaba estudiando en la universidad, en la escuela de Chicago, ¿vale? Por los europeos que habían huido de la guerra y que estaban financiados por el señor Rockefeller. Entonces aparece el paradigma de Laswell, que dice que en el mensaje hay que estudiar, en la comunicación, en la ciencia de la comunicación, hay que estudiar distintos elementos. Uno es quién envía el mensaje, qué dice, por qué canal, con qué efectos, ¿vale? Y esa es la propaganda, la ciencia de la propaganda. Entonces, ahora mismo, lo que está pasando, y uno de los temas que se ha tratado en la reunión de la semana pasada, es la guerra de la información. La propaganda, por primera vez, en 63 años, 64 años que lleva Bilderberg, por primera vez se ha encontrado con un gran problema, y es que los mensajes que está lanzando la sociedad, la gente ya no se los cree. Qué interesante es esto. Pero me parece que nos acabamos de saltar alegremente 40 años de historia. Y como tenemos tiempo, porque esta tortura a la que te estoy sometiendo va a durar todavía un cuarto de hora más, querría completar los huecos. Es decir, Bilderberg se articula como un, digamos, escenario de encuentro de gente poderosa desde muy temprano. Y todo este tiempo permanece. Sí, con mucho éxito. Ajá. Con mucho éxito. Por ese escenario empieza a pasar gente muy distinta que a su vez pertenece a otras, llamémosle, tramas de poder transnacional, como la trilateral en su momento. O ese la tipo crean de cosas. ellos, la crea Rockefeller, para meter, porque Rockefeller hay un momento que quiere invitar a los japoneses a Bilderberg, y los europeos y los norteamericanos se niegan, Y eso entonces fue él crea la trilateral. Claro. ¿Por qué Rockefeller está tan metido en Bilderberg? Bueno, es que no te puedes imaginar, yo presento la semana que viene una tesis doctoral en la que analizo los medios de comunicación y Bilderberg, ¿no? Los vínculos de propiedad que existen. Es una tesis estructural. Y es sorprendente cómo Rockefeller es tan desconocido por las personas, que nos parece que simplemente es un señor rico, y la trama, la revolución cultural que provoca. O sea, todo el arte del siglo XX es el señor Rockefeller. El MoMA es la antigua casa de la familia Rockefeller. O sea, que el arte sea el antiarte, que vayamos a Arco y nos encontremos con un bidel están puestos en la pared y que eso nos quieran hacer creer que eso es arte. Eso es el señor Rockefeller eso es la Fontaine financiando de Duchamp, eso que tú dices. Sí, a sus artistas rocambolescos, porque este señor lo único que ha tenido es dinero. Una cosa que yo siempre he defendido es que el hecho de que tengan o que se autocalifiquen como los sabios no les da la capacidad de ser sabios, ¿no? No se lo otorga. Lo que han tenido es muchísimo dinero para poder comprar a mucha gente, para poder planificar y diseñar el mundo que a ellos les venía bien,
pero de sabios nada. Cristina, yo sinceramente creo que no son sabios, no hay más que ver cómo va el mundo. Ahora bien, no es solo dinero, es decir, hay una orientación ideológica muy concreta, es como lo que pasa con Soros. O sea, Soros no es solo un millonetis, es un idealista millonetis. O sea, él tiene una idea del mundo, que a mí me parece descabellada, pero que es la suya. Es peligroso. Y pone toda su fortuna al servicio de esa idea. Y es lo que le hace poderoso. Si no, sería simplemente un rico. Pero no, claro, lo que le hace poderoso es todo lo que no es dinero, digamos, todo lo demás. Los medios de comunicación, la cantidad de agencias, de fundaciones, de asociaciones que dependen de ti, la cantidad de gente que repite el mensaje que tú quieres, ¿no? Exactamente, pues cada una de las personas que está en Bilderberg son consejeros de muchísimas empresas. O sea, pueden ser consejeros de un medio de comunicación, o sea, por ejemplo, es que no te puedo desvelar porque es la tesis, y no te puedo desvelar. Pero pongamos un ejemplo así, no quiero poner de una persona, no puedo poner de una persona, El día que se publique, el primer sitio donde va a venir a contarlo es aquí. Te lo voy a contar porque la gente lo va a ver muy bien, porque tengo hecho cuadros y esquemas para que se vea todo muy claro, ¿no? Pero una misma persona puede ser consejero de un medio de comunicación, al mismo tiempo puede ser consejero en una industria de guerra, del petróleo, al mismo tiempo está construyendo misiles, al mismo tiempo está construyendo, fabricando papel y alimentos, es que están en todo. ¿Por qué hablas de Juan Luis Cebrián? ¿Por qué hablas de Juan Luis Cebrián? Porque es que eso es el poder en la actualidad. Eso es el poder en la actualidad. En el petróleo, en el gas, en un activo financiero, en un fondo buitre y en un medio de comunicación. Exactamente. Sí, claro. Es que es eso. Entonces, claro, ¿cómo te van a contar los medios de comunicación? ¿Cómo te va a contar el país la verdad de lo que está pasando en Siria? Cuando él tiene intereses en el petróleo, en la guerra, en que la guerra pare o la guerra continúe, no te lo va a contar nunca. Acabas de contar dos cosas que van convergiendo poco a poco, como en una especie de gigantesco lago al que van llegando los ríos. Uno, el hecho de que el mensaje ha dejado de funcionar, por así decir. Dos, el hecho de que ahora ya es perfectamente perceptible, pues sencillamente porque no se puede negar, lo que llamaba Max Weber constelación de intereses, que cada vez son más el mismo, porque hasta hace relativamente poco, los ámbitos de la comunicación, de la banca, de la industria y de no sé qué, todo el mundo sabía que estaban, como decir, en abierta promiscuidad, por decirlo así, pero que eran distintos. Ahora, hace un tiempo que ya no, y es evidente que ya no. Vamos a ver, ¿cuánta gente ha visto usted hoy, por ejemplo, en España, criticar al Santander en medios de comunicación por el asunto del Popular? A que ninguno, solo aquí. ¿Por qué? Porque no hay publicidad del Banco de Santander. Es así. Bueno. Los condicionantes del periodismo. Claro, tenemos dos ríos, pues. Esos condicionantes se extienden también, claro, al mundo político, porque me imagino que a partir de este momento uno no puede tomar ninguna decisión pública que vaya a lesionar a ninguna parte de la constelación. Claro, es que ese es el complejo que se ha creado, ¿no? Por eso hablaba yo antes de estructura de poder, porque si antes tú veías claramente quién era el que mandaba en un país, ya no sabes quién manda. O sea, la estructura de poder está oculta, muy ramificada, y eso se le llama la globalización. Lo que está ocurriendo es que hay una concentración de poder en pocas manos, que es lo que estamos contando, un mismo consejero, una misma empresa y diversidad. O sea, estamos en concentración de poder cada vez, las empresas, las tomas de decisiones en menos manos y la diversificación. O sea, estoy fabricando papel, estoy fabricando periódicos y estoy fabricando bombas. Es una revolución política formidable, porque al fin y al cabo el liberalismo se levanta contra el poder del monarca porque era un tirano para limitarlo. Y de acuerdo todo el mundo. Pero si el final del trayecto es que ha sustituido el poder público visible por un poder invisible que no puedes limitar, pues has hecho un pan con unas tortas. Has conseguido exactamente lo contrario de lo que querías. Un poder que no puedes limitar por definición porque no lo tocas. Y no sabes quién es, contra quién te quejas. O sea, en la crisis, que yo en mi libro Perdido cuento cómo hicieron la crisis, o doy en base a mi investigación periodística, y cuento cómo están haciendo la Tercera Guerra Mundial, que también es un tema muy interesante de tratar. Pero, ¿ante quién nos quejamos? ¿El Banco Central Europeo? ¿Y el Banco Central Europeo quién es? ¿Quién hay detrás? ¿Es privado o es público? Las personas ya no sabemos contra quién tenemos que quejarnos, ¿no? Entonces, es lo que estás diciendo, es una revolución cultural y es un cambio de época que se ha sucedido en estos últimos 50 años, que estas personas han estado muy ocultas porque le ha resultado muy efectivo y muy eficaz ocultarse para conseguir sus propósitos, y de repente hoy nos hablan de globalización cuando a las personas no se nos ha explicado en los medios de comunicación qué tipo de globalización, de qué tipo de globalización, de qué tipo de mundo estamos hablando. Esa desaparición de cualquier identidad y al final de cualquier soberanía, es decir, desaparece cualquier... ¿Esto quién era el que lo decía? Milán Kundera. La unidad del mundo significa que ya nadie puede escapar a ninguna parte, ¿verdad? O sea, que la prisión invisible... Ha desaparecido invisible... cualquier opción tuya de controlar nada, claro. Y ahora van al espacio.
Ahora ya están haciendo minería planetaria, ya están en el espacio, ya están intentando conquistar el espacio, ya esto se les queda pequeño. Bueno, eso es inevitable, me imagino. Vamos a ver. Sí, claro, como seres humanos. Es decir, digamos que lo que sea la novedad de los últimos tiempos es que a medida que el proceso de globalización ha cuajado, se ha hecho muy evidente que existe ese núcleo de poder que, digamos, funciona por sus propios intereses, que no son los de las sociedades a las que dicen representar. Cosa muy importante porque incide con la crítica de Lasch a la nueva élite frente al pueblo, todas esas historias. Vale. ¿Cuántos españoles, de qué tipo y por qué forman parte de esta estructura? ¿Cuántos españoles? Pues España llega tarde a Bilderberg, porque cuando Bilderberg se funda, aquí había un autoritarismo, llamémosle así, ¿no? Que preservaba el status quo. Entonces, eso va contra la ideología de la globalización. ¿Vale? Con lo cual, en ese momento ya hay muchos contactos. En mi libro Los planes del Club Bilderberg para España cuento toda esa época con documentos desclasificados de la CIA y de la NSA. Cuento cómo llega el señor Henry Kissinger y el pupilo de Carrero Blanco le alza la copa, en ese momento ministro de Exteriores, López Rodó, y brinda por el arquitecto del nuevo orden mundial. López Bravo sería entonces. Rodó. ¿Era López Rodó? López Rodó. Sí, en ese momento, en el 73. ¿Y brinda por? Y brinda por el arquitecto del nuevo orden mundial. España, esto está en ABC, ¿eh? Esto es hemeroteca. Es genial. Esto es hemeroteca. Desde luego, don Laureano, ¿quién nos lo iba a decir? En fin. Esto es hemeroteca, o sea, te envío la noticia, esto lo publica ABC en una página enorme. Eso tienes que tuitearlo un día, hombre, eso es fantástico. Sí, sí, brindamos por el arquitecto del nuevo orden mundial. Entonces llegó aquí el señor Henry Kissinger con su propaganda de que el nuevo orden mundial consistía en una equidad de naciones donde habría muchísima paz y ya nunca más habría guerra y nunca más nos íbamos a pelear. Pero ¿sabes que eso es la idea de Immanuel Kant desde Ideas para una historia universal en clave cosmopolita? Es que es la ideología del siglo XVIII, finales. Claro, o sea, es el centro de la ideología de la modernidad. Bueno, es que escúchame, es que a Luhmann McLuhan lo invitan a Bilderberg, cuando él saca su libro de la aldea global, porque invitan a muchos intelectuales que salen o descubren nuevas ideas es el del medio, es el mensaje. No sé qué, el canadiense con un bigotito muy simpático. El medio es el mensaje que salía en las películas de Woody Allen. Entonces lo invitan y dice, me he venido muy decepcionado porque son mentes del siglo XIX intentando conquistar el siglo XX. Está bien eso. Y no se dan cuenta de que en el siglo XX la información viajará a la velocidad de la luz. Entonces esto va muy vinculado a lo que ha pasado este fin de semana pasado en Bilderberg. La propaganda ya no le funciona. ¿Cómo controlan? Y han estado allí el director de The Economist, de Corriere della Sera, de Bloomberg, todos los directores que ya no aparecen algunos con su nombre de nacionalidad, sino por delante le ponen INT, de internacional, ya son globales, ya son internacionales. Yo no sabía eso. Y estos detalles, esos son los que más me gustan a mí, es que esos detallitos son los divertidos. Y es la desaparición de la identidad nacional, claro. Que es en lo que están. Claro, entonces han estado comiéndose la cabeza de por qué tenemos que hacer ahora para seguir engañando a las personas, para seguir manteniéndonos en el poder. Porque como dice mi tutor de tesis, mi director, toda estructura de poder necesita una estructura de comunicación para perpetuarse en el tiempo. Absolutamente. Y con Trump, con el Brexit, con la falta de líderes, con la falta de las personas que ya no se comprometen con ese proyecto, porque ya están viendo... pues se les están sufriendo una grave crisis. Y con el caos que ha supuesto desde el punto de vista, en el mejor de los sentidos, porque es un caos creador, en el mundo de la comunicación, Twitter y Facebook y demás. Claro, por es que son sus propietarios. Es que por eso lo que hemos visto, sobre todo en el último mes, que es alucinante, es la convergencia de todos sobre la idea de que hay que empezar a controlar, pero ya. Qué cosas, ¿eh? Es que no se han dado cuenta, ¿no? Cuando en los palacios franceses, en la Ilustración, decían, no, el pueblo tiene que leer, ¿no? Y algunos pueblos no se dan cuenta que cuando el pueblo lee son libres, ¿no? Decían, no, es que tienen que leer la Biblia por ellos mismos, pero es que aparte de leer la Biblia, pues van a poder leer libros de medicina, van a poder leer libros de ciencia, van a poder leer... Y cuando las personas leen y conocen, son libres. Nos quedan 2 minutos y se me ha escapado como un boxeador en las cuerdas de la pregunta de los españoles. ¿No cree usted que a mí se me ha pasado desapercibido? Bueno. Entonces, vamos a ver. Hay muchísimo. Que me conste a mí. A ver, voy a empezar yo. Estructuras políticas. Yo sé que
Partido Socialista y Partido Popular desde hace mucho tiempo tienen una relación, digamos, íntima. Y además comparten el proyecto de la globalización, es su visión de las cosas. No sé si al margen de estos dos partidos, y el separatismo catalán también juraría, por cierto, pero esto ya no estoy seguro. No sé si además de estos partidos hay otros. En el mundo de la comunicación, sé que los grupos fundamentales de comunicación, los más importantes, están metidos de hoz y coz en la misma historia. Y desde el punto de vista financiero, sé que, me van a perdonar, pero ya digo que aquí no hace publicidad, el Santander es el mascarón de proa. Y ahora, tú que eres la que sabe, añádeme. Bueno, pues mira, el primer español que va a Bilderberg es el señor Fraga. Lo invitan en el año 77. Y él escribió un libro sobre el nuevo orden mundial, se titula así, yo me lo he leído. No tiene nada que ver con el nuevo orden mundial que predicaban ellos. No tiene nada que ver, además Fraga era un politólogo de la escuela antigua de Carl Smith y eso, en fin. Claro, pero él estudia desde el punto de vista del derecho, del derecho comunitario, si eso se puede llevar a cabo o no. ¿Vale? Y ese es el libro del nuevo orden mundial del señor Fraga. Después empiezan a aparecer en los años 80, pues tenemos al señor Solana, que años después se convierte en el secretario general de la OTAN. El señor Solana, Javier Solana. Porque Luis también es para echarle de comer aparte, pero bueno. Y esto será en la Comisión Española de la Trilateral en aquel momento. Exactamente. También tenemos al señor Antonio Garrigues Walker, que ha sido el despacho oficial de los Estados Unidos en España desde los tiempos de su padre. Exactamente. Entonces él, hace 2 años, escribe un libro de memorias y dice: la Trilateral y Bilderberg son el cerebro del mundo. Ya lo entendemos por qué, ¿no? Pura propaganda. Sí, claro. También tenemos en los últimos años, bueno, en esta ocasión ha ido Albert Rivera. Que no es exactamente el cerebro del mundo, pero bueno. No, pero es una joven promesa para ellos. Claro. Sí, imagínate si ellos ven a Albert Rivera como la joven promesa. Cuando Soraya fue, era importante, pero no tanto. Y realmente fue ir y convertirse, consagrarse, por así decir. Tenemos también los premios Príncipes de Asturias con Bilderberg. Matías Rodríguez Inciarte es Bilderberg. Sí, claro. Los premios Príncipes de Asturias, que son la proclamación de lo políticamente correcto. Princesa ya. Oye, hablando de... Ya sé que me queda poco tiempo. Hablando del tema Rivera y demás. Vamos a ver. Si usted cree que la gente que va a Bilderberg luego sacrifica un bebé por la noche y lo ofrece a la luna, olvídese. O sea, que no estamos hablando de esas cosas. Que sepamos. Es política. Claro. Es poder. ¿Qué dijo negocio. Henry Kissinger? Y finalmente el mayor afrodisíaco, el poder. Sí, eso lo dice también el de House of Cards, ¿verdad? Copiado de Henry Kissinger, seguro. Seguro que sí. Vamos a ver, una última pregunta. ¿Su poder es inevitable? Es evitable. Es evitable. Es más, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, por mi parte como periodista y escritora, es evitar que engañen a las personas, porque para eso estudié periodismo. El que pueda desarrollarlo es esta lucha y esta batalla contra el absurdo, pues que lo desarrollen en su campo. Como seres humanos, mira, a mí me ha encantado que este año han ido a Bilderberg, a las puertas de Chantilly, Virginia, 40 kilómetros de Washington. Han ido jóvenes a manifestarse y le meten el micro a un joven. ¿Qué haces aquí? Dice: hombre, están hablando de mi futuro. ¿Cómo no voy a estar aquí? Está muy bien visto eso, efectivamente. Están hablando de mi futuro, sí, señor. ¿Cómo no voy a estar aquí? Es que es eso. Es que es eso. Mientras la gente está aquí adocenada, pues con eso, con mujeres y hombres y viceversa, y con el fútbol y con no sé qué, tu futuro lo están decidiendo ellos, te lo venderán por tu bien y tú encima te lo creerás. Venga, hombre, un poco de orden. Como dijo el director de Facebook del año pasado, estamos aquí reunidos por el bien de la ciudadanía. El director de Facebook, Peter Thiel. Ya se gusta aquello de l'état c'est moi, pues eso es un poco lo mismo. Cristina Martín Jiménez, los amos del mundo. Los planes del Club Bilderberg para España, que no salgo yo, pero da igual, es importantísimo. ¿Y quién maneja los hilos del poder? Perdidos los planes secretos del Club Bilderberg, entre otras obras. ¿Vas a firmar este fin de semana en la feria? Sí, mañana voy a estar en la feria. Mañana sábado. Mañana de 12 a 2 en la caseta 156. ¿Tú vas a estar? Yo estoy el domingo. De 12 a 2 en la caseta 74. Pero aquí la que ha venido a hablar de su libro es ella. Entonces, mañana, Feria del Libro de Madrid. Cristina, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Ahora, si ves un coche negro grande ahí en la puerta, ya sabes quién es. Publicidad. Volvemos enseguida.